¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Algunos ya me conocen. Mi nombre es Álvaro. Soy parte del comité organizador de estos webinars de Sanar Therapy. Eh, Parte de esto es compartir conocimiento con ustedes y les quiero agradecer por dedicar una parte de su día para tomar esta ponencia. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes y me complace y me llena de honor presentarles a ustedes al licenciado en nutrición deportiva Cristian López Vargas. Parte de su trayectoria trabaja como wellness empresarial. Por la parte de lo deportivo, trabaja como fitness coach con más de 4 años de experiencia. Y pues sin más preámbulo, dejo que Cristian se presente con ustedes. Hola, hola, muchas gracias Álvaro por la invitación. Gracias a todos los que están aquí ya conectados. Gracias por esa pequeña presentación. Yo ahorita me voy a presentar también. Mi nombre es Cristian Vargas, soy licenciado en nutrición y tengo como experiencia de 4 años como entrenador personal, entrenador deportivo y entrenador de CrossFit. Y actualmente estoy laborando o me dedico a lo que es la nutrición empresarial o wellness empresarial. Y conforme a lo que es mi formato de estudio, me dedico más a lo que es la nutrición deportiva. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, un tema muy, muy interesante, que es la nutrición deportiva. La nutrición deportiva abarca muchas cosas, entonces traté de hacerlo lo más sencillo posible para no abrumarlos tanto. Entonces, espero sus preguntas. Recuerden que las preguntas van al último. Entonces, si tienen preguntas, cualquier cosa, pueden hacérselas llegar aquí por el chat o con Álvaro, con mi compañero Álvaro. Entonces, vamos a empezar con lo que es este tema. La nutrición deportiva, la nutrición en el deporte. ¿Qué es lo que involucra más la nutrición en el deporte? La nutrición en el deporte no es tan apegada o no está tan fuera de lo normal como la nutrición normal como todas la conocemos. La nutrición normal como lo conocemos debe de ser variable, debe de ser individualizado, así como lo que hace la nutrición deportiva. Vamos a ver la siguiente diapositiva, Álvaro, por favor. La nutrición en el deporte debe de cambiar completamente a diferencia de una persona sana, porque ahí tenemos que ver necesidades individuales de la persona, tanto cómo se alimentaba antes, durante y después de alguna actividad física. Obviamente involucra lo que es la edad, el sexo, la altura, todos esos factores y sobre todo aquí se le añade la actividad física que desarrolla. En la nutrición deportiva, la meta que tendríamos que tener nosotros como profesionales de la salud es ver que nuestro deportista logre cumplir las metas, logre cumplir esa competencia, logre llegar al primer lugar, segundo lugar, dependiendo de la actividad física que desarrolle el deportista. Entonces, basado en eso, vamos a ver y vamos a modificar ciertos aspectos de su alimentación. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Eh, ¿Cómo nos vamos a ver o cómo vamos a checar lo que son las cuestiones nutricionales conforme a la energía? Nos vamos a enfocar siempre en lo que son los sistemas energéticos del cuerpo. Entonces, este es algo fundamental y primordial. Los sistemas energéticos que estamos utilizando o que se utilizan en el deporte son variables y son aproximadamente tres que son los más populares o los que más se conocen. En el mundo del deporte se habla mucho de sistemas energéticos que no son más que la denominación genérica de vías metabólicas a través de las cuales el organismo obtiene energía para realizar cierto ejercicio. De una manera más clara, los sistemas energéticos son modos que tiene el organismo para suministrar el ATP. El ATP, creo que ya la mayoría de aquí conoce qué es el ATP, es el adenosín trisfosfato, que eso es lo que ayuda a que el ATP llegue al músculo. Entonces, como decimos, todos los esfuerzos físicos que realizamos
es necesario tener cierta cantidad de energía suficiente para poder alcanzar tal meta. Entonces, el ATP es el adenosín trisfosfato. Es la principal molécula energética de nuestro organismo. Recibe ese nombre porque es la abreviación de adenosín trisfosfato, porque tiene 3 fosfatos de adenosina. Es una molécula que está formada por el núcleo de adenosín y 3 fosfatos, tal cual. Esto nos va a ayudar mucho a conocer, saber lo que son los sustratos energéticos que vamos a estar utilizando dependiendo de la actividad física y del tiempo que estamos realizando la actividad física. El ATP se descompone mediante un proceso de hidrólisis. Siguiente diapositiva, por favor. En una molécula de ADP. ADP es adenosín bisfosfato porque solamente tiene 2 fosfatos. Es un átomo y un átomo de fósforo. El proceso que requiere, se necesita aproximadamente agua, por lo regular se libera energía y posteriormente el ADP puede volver a convertirse en ATP a través de una fosforilación. Se gana un fosfato que lo que da es el famoso ciclo de lo que es el ciclo de Krebs. Entonces hay un ciclo que se llama ATP-ADP y este obviamente nos da energía, tal cual para ciertas actividades. Siguiente diapositiva. Como sabemos, nuestro cuerpo genera energía tal cual, recicla energía. La diapositiva anterior, si quieres, Álvaro. El cuerpo humano está constantemente reciclando esta energía que es el ATP. Es una de las funciones metabólicas más intensas cuando se realiza una actividad física de cualquier tipo, dependiendo de la intensidad, se va a requerir de mayor o de menor ritmo para evitar la demora en un suministro energético. A mayor necesidad, la intensidad se vuelve más notable y ahí es donde juega el papel importante de la condición física. Si no tenemos una buena condición física, el rendimiento, pues obviamente va a decrecer, ¿no? Entonces es importante la utilización de energía en lo que es la actividad física. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar, para no envolverlos tanto, de los tipos de sistemas energéticos que están en el cuerpo. Los 3 que por lo regular se conocen más. Se pueden clasificar estos sistemas energéticos de 3 tipos, según lo que demanda el deportista energéticamente. Estos 3 tipos proveen energía a los músculos y están activos en todo momento. Pero, sin embargo, cada uno tiene más o menos prioridad según la duración del ejercicio, la intensidad y la cantidad del sustrato energético. Por ejemplo, el primero que se activa o el primero que se utiliza podría ser el aláctico. El aláctico, el ATP, es una molécula que ayuda a producir energía, o es la energía tal cual, es la moneda que nos da la energía. Está compuesto lo que es forma de aláctico, es un proceso de catabolismo llamado hidrólisis, provoca la destrucción de moléculas y la consecuente liberación de energía, que va a ser aprovechada por fibras musculares para realizar las contracciones musculares, pero no va a ser suficiente, por lo cual nos servirá aproximadamente unos 6 segundos este tipo de energía, que más que nada es para deportes de explosividad como halterofilia, hacer sprint, todo ese tipo de actividad, se utiliza este tipo de energía láctica. El consumo del ATP, que es la molécula que se juega más en este proceso láctico, funciona con la fosfocreatina. La fosfocreatina que se utiliza, que está presente más que nada en el catabolismo muscular. Al degradarse la fosfocreatina, se libera energía, permitiendo que la función de un fosfato inorgánico a la molécula de ADP, transformándolo de nuevo en ATP. Entonces, por lo regular puede aumentar unos 30 segundos más de actividad intensa. Entonces, este tipo de actividad aláctico dura aproximadamente 30 segundos más con
con este sustrato energético que es la fosfocreatina. Entonces, la parte del ejercicio o la actividad láctica dura muy poco. Es de las primeras que se utilizan y más que nada se utiliza por la fosfocreatina. Existe otra que es la de láctico. La láctico, pues, transcurre cierta fase, se consume el ATP y la fosfocreatina de nuestros músculos y siguiendo el curso de la actividad intensa a la que estamos sometiendo nuestro organismo, dependiendo de la actividad, necesitamos por lo regular recurrir a otra fuente de energía y seguimos con la fase anaeróbica. Sin intervención del oxígeno, el proceso de obtención de energía y recurrir tanto al glucógeno, que es lo que nos va a ayudar a producir el glucógeno para producir la gluconogénesis y producir más energía. El glucógeno se transforma en este proceso de glucosas y a través de estas se hace un ácido piruvato, que es la glucólisis tal cual. El ácido piruvato sin oxígeno se va a convertir en ácido láctico. El ácido láctico, como todos lo conocemos ya aquí, pues obviamente va a provocar que nuestro rendimiento vaya disminuyendo poco a poco. Entonces, por lo regular, este tipo de sustrato o de sistema energético puede llegar a durar un minuto 30 aproximadamente, debido a que el ácido láctico se irá acumulando en nuestro músculo y va produciendo poco a poco un agotamiento en el interior de lo que es este músculo, se vuelve más ácido y pues obviamente vamos a perder un poco más de energía. La otra opción o la otra parte del sistema energético que tenemos aquí es la aeróbica. La aeróbica, el glucógeno obviamente nos ayuda demasiado en lo que es en este sistema aeróbico. Por lo regular se convierte en ácido piruvato, pero en este caso sí hay oxígeno, entonces se utiliza oxígeno. Hay que recordar que las otras dos que les mencioné no está presente el oxígeno, por lo que no se transforma en ácido láctico, sino que se transforma en acetil coenzima A. Este nuevo elemento será utilizado en procesos denominado como el ciclo de Krebs, cuyo resultado será la obtención de agua, dióxido de carbono y pues produce más energía del ATP. Entonces, todo este tipo de energías o este tipo de sistemas energéticos son muy necesarios de conocerlos en el proceso de un deporte, para así nosotros saber qué tipo de alimentación se le puede dar al deportista, qué tipo de sistemas energéticos está utilizando mi tipo de deporte. Si tengo yo un paciente que que el deporte del paciente es explosivo, que dura de 6 segundos, 30 segundos, yo voy a saber qué tipo de alimentos se los voy a dar más normalmente. O si mi paciente es un paciente de larga duración, como un atletismo, alguien que hace maratones, etcétera, obviamente utilizará otro tipo de sustratos energéticos y de ahí cambiaría la forma de alimentación. Entonces, todo eso varía. Sé que es un poco revoltoso todo esto, pero es importante conocerlo. Siguiente diapositiva. Ok, entonces vamos a hablar de lo más completo y sencillo que son los macros y los micronutrientes. Estos obviamente son súper populares ahorita, ya que estamos en una revolución del fitness prácticamente, ya la mayoría quiere ser fitness, entonces todo mundo sabe y conoce qué son los macros, pero no los conoce de una manera correcta. ¿Qué son los macros? Los macros son los nutrientes, son sustancias presentes en los alimentos con propiedades específicas sobre el funcionamiento de nuestro organismo. Obviamente todo esto nos ayuda a conseguir energía, que es lo que ya platiqué anteriormente, todos los sustratos energéticos y todo eso. Mediante el proceso de digestión de los alimentos que comemos, se obtienen nutrientes y se transforman en energía. Existen diferentes tipos, por eso se clasifican los nutrientes y los macro y los micronutrientes. ¿Cómo se pueden clasificar? Según la cantidad que requerimos. Por ejemplo, tenemos los macro, que son los más grandes o las partes más grandes de los alimentos, que son como hidratos de carbono,
o los famosos carbos, las proteínas y las grasas. Necesitamos grandes cantidades de estas tres partes de los macronutrientes para tener energías tanto en el entrenamiento y en nuestra vida diaria. No tiene nada anormal una persona que no hace deporte y hace dieta a una persona que sí hace deporte y puede llegar a aumentar ciertos macronutrientes. Entonces, también existen los otros, que son los micro, en donde ya se involucran las vitaminas, los minerales, y obviamente estos se necesitan en pequeñas cantidades. El funcionamiento de los macronutrientes tiene diferentes. Por ejemplo, la energía no es un nutriente tal cual, sino que se obtiene a partir de la utilización por parte de las células de los macronutrientes. Entonces, las calorías son una unidad de medida del contenido energético de todos los alimentos. Las aportan con mayor o menor según el tipo de alimento que consumamos, dependiendo los nutrientes por los que estén compuestos. Entonces, nuestro cuerpo sí o sí necesita calorías para cumplir ciertas funciones de nuestra vida diaria, y cuando somos unas personas deportistas, obviamente vamos a necesitar una cantidad extra de calorías, por lo cual una cantidad extra de macros y micronutrientes. Entonces, ¿qué son los carbohidratos o los hidratos de carbono? Se les llama también glúcidos. La función más importante es dar energía al cuerpo como fuente principal. Es la fuente principal de energía. Aportan aproximadamente 4 calorías por cada gramo. En una dieta equilibrada aproximadamente debe tener el 50 o el 55% de calorías diarias. Esto hablando de una persona normal. Ya si tenemos una persona que es deportista, puede llegar a aumentar un poco más o incluso también disminuirlo. Aquí el error que comete mucha gente que no es deportista y que quiere bajar de peso, o que están en ambiente fitness y que quieren ir al gimnasio y todo eso, modifican los hidratos de carbono. Entonces ahí ya involucra dolores de cabeza, otro tipo de patologías que pueden llegar a suceder si modificamos ciertos porcentajes en los hidratos de carbono, como la famosa dieta keto, que se puso muy popular en las redes sociales, pero sí hay que tener mucho cuidado con los porcentajes que se manejan. Existen dos tipos de hidratos de carbono. Un lado que son los simples, que también se llama monosacáridos y disacáridos, porque están formados por uno o dos glúcidos. Y pues este tipo de hidratos de carbono lo conocemos como azúcares, también se lo conoce como los famosos azúcares. Y pues obviamente lo encontramos en millones de alimentos que no están tan bien vistos, por ejemplo, azúcar de mesa, la miel, la leche, fruta, etcétera. Por otro lado, existen otro tipo de hidratos de carbono que son los complejos o los polisacáridos, que están formados por largas cadenas de glúcidos. Este tipo de hidratos de carbono o de carbohidratos se predominan en lo que son alimentos como el pan, la pasta, el arroz, cereales, derivados, etcétera, pero por lo regular son los alimentos que más te aportan energía y no provocan un pico de insulina tan alto como los anteriores, como lo que es la fruta o el azúcar de mesa y todo lo demás. Y pues obviamente estos son absorbidos y utilizados por el cuerpo, obviamente, y se utilizan más para energía. Los siguientes serían proteínas. Las proteínas es prácticamente uno de los más importantes en cuestiones deportivas, y sobre todo las personas que hacen gimnasio o que son fisicoculturistas, todo ese tipo de deportistas. Las proteínas, este macronutriente es súper, súper importante para las funciones o la meta que tengan cada uno. Son grandes moléculas formadas por cientos o miles de unidades de aminoácidos. Debido a que existen diferentes tipos de proteína, las funciones son diferentes, pero aún así, pues la función principal tal cual sería estructural. Estructural quiere decir, pues, crecer el músculo, la masa muscular. Entonces, ¿qué compone? Pues componen los huesos, los músculos, ayuda también a la piel, los órganos. Es muy, muy importante lo que es este macronutriente. Como es el material o el macro que nos ayuda a la construcción tal cual, a la que da la forma al cuerpo. Entonces,
El error muy común es de que hay ciertos nutricionistas que son nutricionistas más clínicos que tienen miedo tal cual al dar cierto porcentaje o ciertos gramos de proteína a alguien deportista. Pero hay estudios en donde indican que se le puede dar a un deportista o a alguien que hace ejercicio de entre 2 gramos, 2,5 y casi se puede dar hasta 3 gramos de proteína, teniendo en cuenta la salud del paciente, de que sea una persona activa, deportista, que esté sana, que no tenga ninguna patología. Entonces, puedes llegar a darle a una persona deportista casi hasta 3 gramos. Incluso me atrevo a decir que también casi hasta 4 gramos, ya dependiendo de cada deporte que se haga. Entonces, la proteína es parte fundamental en una dieta de una persona deportista, tal cual. Y pues vamos a pasar con lo que es las grasas. Las grasas, pues también se les llaman lípidos, son moléculas que se caracterizan por ser insolubles en agua, aportan 9 calorías por cada gramo, su función principal es también dar energía. Y son la forma en la que nuestro cuerpo almacena la energía tal cual, lo que son los lípidos. Nuestro cuerpo almacena con formas de lípidos, entonces por eso ahí aumentamos de peso, pero tiene muchas funciones importantes, porque ahorita si yo hablo de lípidos o de grasas, pues mucha gente va a pensar que los lípidos son malos, que debo de eliminar lo más posible mis lípidos de mi cuerpo, pero pues tienen otras funciones que ayudan mucho tanto como al transporte y absorción de vitaminas, forman parte de algunas hormonas y también de las membranas celulares. O sea que tener lípidos en nuestro cuerpo sí es muy importante. Dentro de las grasas podemos encontrar los ácidos grasos, también el colesterol. En este caso, los ácidos grasos es un grupo formado por dos tipos de ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados, que se encuentran en las carnes y sus derivados como lácteos, mantequilla, huevo. También tienen algunas grasas vegetales, como el aceite de coco, aceite de palma, etc. Y ácidos grasos insaturados. Este tipo o este grupo se distingue por lo que es un monoinsaturado presentes en el aceite de oliva, grasas omega 3, omega 6, son ácidos grasos esenciales. Entonces, quiere decir que no podemos fabricarlos en nuestro cuerpo. Este tipo de ácidos grasos los encontramos en alimentos de origen animal, tienen funciones importantes, tanto como las membranas de las células, forman algunas hormonas y también ayudan a la vitamina D. O sea que prácticamente tener los ácidos grasos bien controlados es beneficioso para nosotros. Entonces, no hay que tenerle miedo. Siguiente diapositiva, por favor. Seguiría también lo que son parte fundamental de la nutrición, las vitaminas y minerales. Eh, el cuerpo en sí es capaz de fabricar algunos nutrientes a partir de otros nutrientes, haciendo pequeños cambios o cambiar nuestro estilo de vida o nuestra forma de alimentarnos. Entonces, los nutrientes son imprescindibles, no los podemos fabricar y se necesitan aportarse mediante la alimentación. Entonces, por un lado tenemos las vitaminas. Las vitaminas son sustancias orgánicas y su composición es muy variable. Son micronutrientes que necesitamos en pequeñas cantidades, pero que tienen funciones importantes. Entonces, por lo que son imprescindibles para lo que es el buen funcionamiento de nuestro cuerpo tal cual. Las vitaminas son nutrientes esenciales con una función reguladora, es decir, que ordena y regula reacciones químicas del metabolismo de las células y pues es muy importante tener todas las vitaminas tal cual siempre al nivel exacto. Y pues conocemos diferentes tipos de vitaminas, que son las liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles pueden ser como la vitamina A, la D, la E, la K, son solubles en grasas y necesitan estas grasas para poder absorberse. Y tenemos las hidrosolubles. Las hidrosolubles son 8 vitaminas del grupo B, que son B1, B2, que es la niacina,
o la B3, B5, B6, B8, literal, la mayoría que conocemos como las vitaminas del complejo B. Y también tenemos lo que son la vitamina C. La vitamina C forma parte de lo que es este grupo también y son solubles en agua. Por eso se denominan hidrosolubles. ¿Qué parte también tenemos importante son los minerales? Los minerales son sustancias inorgánicas, algunos están en el cuerpo formando parte de estructuras sólidas como los huesos, los dientes, calcio nos ayuda mucho en esas cuestiones. Tiene diversas funciones también, aunque principalmente actúan como reguladores de distintos procesos del metabolismo. Y pues obviamente involucra lo que son el calcio, el magnesio, fósforo, el zinc, el sodio, potasio, cobre, que eso también involucra mucho a la ayuda del deportista. Pero obviamente también se puede ver más afectado en un paciente normal, algún paciente que tenga alguna patología. Es importante ver y checar el tipo de dieta, ya sea modificado en fósforo, en cobre, etcétera. Entonces es importante también poder verlo en un deportista. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a pasar a algo ya un poco más conocido, que es la suplementación, que es súper conocido ahorita y ahorita lo que está mucho en auge, que son productos destinados a ayudar al deportista tal cual a mejorar su actividad física, su rendimiento deportivo. La suplementación solamente se debe de utilizar como su nombre lo indica, como un suplemento, algo que me ayude a progresar debido a que mucha gente ahorita que es principiante, tal vez en el gimnasio, en algún deporte, luego quiere saber o conocer este tipo de suplementos, que es válido, es válido conocer este tipo de suplementos, pero también hay que tener en cuenta que lo primordial es la alimentación. Si no tenemos una buena alimentación, no vamos a rendir en el deporte, no nos vamos a ver como nosotros queremos vernos y obviamente si solamente consumimos la suplementación, pues prácticamente no funcionaría tal cual. Entonces, pero sí es parte importante para alguien que está involucrado en el deporte y obviamente es importante para determinar si ganamos o perdemos ciertas competencias. Entonces, siguiente diapositiva. Vamos a ver las características generales de lo que nos aportan este tipo de suplementos. ¿Qué beneficios tienen? Aportan nutrientes que habitualmente se ingieren en alimentos de manera compacta y fácil de consumir. En este caso, pondría, por ejemplo, la proteína en polvo. La proteína en polvo se debe de consumir cuando nosotros no tenemos el tiempo adecuado ni o trabajamos en un lugar donde no podemos comer. La proteína en polvo nos va a ayudar mucho a llegar a esos gramos necesarios dependiendo de nuestro plan de alimentación. Entonces, por eso son importantes o es importante tener este tipo de proteína cuando nuestro estilo de vida no nos da o no nos ayuda para un deporte. Nos aportan vitaminas, minerales, nos ayudan a prevenir o tratar alguna deficiencia, como se los mencioné anteriormente. Suele suceder de que tenemos alguna patología y por lo cual tenemos deficiencias en vitaminas y minerales. Entonces, suplementarnos con multivitamínicos o con alguna vitamina específica nos ayuda mucho. Permite que al deportista cubrir la necesidad nutricional específica. Volvemos a lo de la proteína. La proteína es muy importante en el deporte y por lo cual en atletas que son fisicoculturistas, que llegan a tener gramos de proteína superiores a las 2.5, superiores a las casi 3 gramos de proteína, obviamente eso, si lo transformamos en alimento, sería una cantidad enorme de alimento. Entonces, para eso se crearon los suplementos. Ahí es donde entra otra vez la proteína, que nos va a ayudar a conseguir o a llegar a esos gramos. Pero hay que tener en cuenta que el alimento siempre va a ser primordial antes que un suplemento. Y pues fáciles de digerir y de absorber, fáciles de transportar y de consumir. Este es uno de los beneficios grandes de lo que es el suplemento y por eso creo que es muy fácil de conseguir y todo el mundo quiere suplementarse al momento de entrar a un gimnasio, tal cual. Siguiente diapositiva.
Vamos a ver entonces aquí los suplementos recomendados o los suplementos más estudiados por la ciencia. Obviamente, si no aparece aquí el suplemento, prácticamente hay que descartarlo. Obviamente existen más estudios, la ciencia es algo que es irrefutable, la ciencia te indica lo que sí funciona y lo que no. Y si por algún momento la ciencia se equivoca, pues se vuelve a estudiar y se vuelve a sacar otros procesos. Entonces, los que están aquí son los más recomendables para una persona normal. A lo mejor la mayoría que está aquí hace deporte, a lo mejor no sé si tengamos atletas de alto rendimiento aquí, pero si no los tenemos, pues prácticamente no necesitas otra cosa más que estos tres suplementos, tal cual. La primera podríamos llamarle que es la betalanina, que es un aminoácido no esencial que se encuentra de manera natural en carnes blancas, carnes rojas como el pollo o la ternera. El resto de los aminoácidos no esenciales se diferencia de los que el cuerpo no sintetiza. Entonces se debe de consumir a través de la dieta. Y como no alcanzamos la cantidad correcta, por eso se suplementa la betalanina. Entonces, ¿cómo nos ayuda la betalanina o por qué es recomendable la betalanina? Eleva los niveles de carnosina en el músculo. El dipéptido se almacena en las células y es liberado como acción de respuesta ante las situaciones de desequilibrio del pH a nivel muscular, que es lo más relevante del rendimiento deportivo. Entonces, la carnosina ejerce otra función importante, la de activar la enzima miosina, que es la ATP-pasa, que ejerce un papel fundamental en el mantenimiento de las reservas del ATP. Entonces, elevar los niveles de lo que es la carnosina o es algo positivo para el cuerpo, entonces nos va a ayudar tanto al rendimiento deportivo. Entonces, retrasa la fatiga muscular asociada al entrenamiento que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Suplementarnos entre 3.2 o 6.4 gramos de betalanina es suficiente para poder elevar los niveles de carnosina. Y pues esto es útil para deportistas como de fuerza o de resistencia. Eso puede entrar en el gimnasio, puede entrar algún deportista de CrossFit también. Entonces, estaría muy bien utilizar este tipo de suplementos. La siguiente, pues yo creo que es la que más conocemos todos, los que nos dedicamos a lo que es el ambiente deportivo, que es la creatina, la famosa y popular creatina. Este suplemento, pues, es el más estudiado, es el más verificado y todo el mundo ahorita consume creatina y sí, está súper bien. Todo el mundo debería de estar tomando creatina en este mismo momento. ¿Por qué? Porque existen muchos estudios que analizan la utilidad del consumo de creatina como suplemento. Entonces, especialmente se enfocan en deportes de alta intensidad y arrojan datos interesantes para estos tipos de deportistas y para su uso tal cual. Entonces, aumento de aproximadamente del 20% de las reservas musculares, de la fosfocreatina, que pues implica en mejoras de capacidad de contracción, de función neuromuscular, aumento de la potencia máxima, incrementar la capacidad de recuperación entre series y pues en general aumento del volumen o aumento de la masa muscular. Entonces, sí o sí tendríamos que tomar creatina, sí, sí o sí. Y entonces, este tipo de suplementos no es necesario pausarla ni dejarla, se puede tomar durante un año y no hay ningún problema. Y lo puedes tomar de lunes a domingo, entrenas o no entrenes. Entonces, eso está súper bien. La siguiente, pues es la más popular también, la que todos queremos al momento de meternos a un gimnasio, que sería la proteína whey, la proteína en polvo, la famosa proteína. Esa proteína, pues obviamente, lo que les mencioné anteriormente, se utiliza para poder alcanzar los gramos necesarios que necesitamos para poder crear músculo. Debido a que si nosotros estamos en una dieta en el cual queremos cambiar nuestra composición corporal, entonces es importante llegar a los gramos de proteína, por lo cual al momento de que yo apenas, si yo soy un principiante y no logro comer toda la comida que me da un nutriólogo, porque en ciertas ocasiones es una cantidad
enorme de comida, en una cantidad enorme de carne, de pescado, de huevo. Entonces va a ser casi imposible yo consumirlas. Entonces, para eso sí existe la que es la proteína whey. La proteína whey, que existen diferentes proteínas, ya sea la whey, la iso, o sea, hay muchas proteínas, pero es de las proteínas o de los suplementos mejor estudiados y de que sí funcionan. Ya dependiendo de la cantidad de gramos que necesites tú en tu vida diaria o en tus eventos deportivos, ya sería la cantidad. Pero por lo regular, casi siempre la mayoría de proteínas tienen entre 20 a 22 gramos de proteína por porción. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y es importante también. Siguiente diapositiva. Y pues más que nada, lo que ayuda mucho al deportista o sería como la cereza del pastel, lo que deberíamos de tener en cuenta siempre, fuera de lo que es la suplementación, es la alimentación. Siempre tiene que ser primordial en un deportista. Entonces, hay que tener en cuenta que es necesario el deporte, es necesario la alimentación y el deporte como un conjunto. ¿Para qué? Para poder cambiar la composición corporal, para poder llegar a ciertos niveles de deportista. Simplemente con el hecho de alimentarme mal, si yo soy un deportista que voy a competir mañana y hoy en la noche ceno mal, me alimento mal, voy por mis papitas, por mi refresco en la noche y mañana compito, eso puede influir mucho en que yo no gane esa medalla, aunque yo no quede en primer lugar. Entonces, la alimentación debe ser lo más primordial antes que la suplementación. Tiene que ser suficiente, tiene que ser variada, tiene que ser completa, equilibrada, adecuada y no. Entonces, prácticamente es lo que se necesita y es lo que debemos de aprender primero antes que nada, antes de empezar a meter suplementación, es la alimentación en sí. Entonces, creo que ya de mi parte es todo. Sé que es mucha información, sé que es un poco corto, pero la nutrición deportiva abarca muchas cosas. Quise hacerlo más compacto a lo que estamos ahorita. Y pues nada más, les agradezco mucho por su atención. Mis redes sociales aquí está Instagram y pueden mandar un mensaje, seguirme, cualquier cosa y pues si tienen dudas estoy aquí para ayudarlos. Gracias, Cristian. Muchachos, si tienen alguna duda respecto al tema, ahora es el momento de hacerlo. Pueden escribir a través del chat o siéntanse con la libertad de utilizar el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, mi duda es, al final es necesario consumir suplementos, o sea, es necesario que el deportista los consuma porque la alimentación no va a ayudar a cubrir todas las necesidades de energía, ¿no? Que requiere un deportista. Esa sería mi duda. O si se puede vivir solamente con una buena alimentación y no consumir para nada ningún suplemento. Sí, a lo que te respondo la última pregunta, sí, sí se puede llegar a tener un cierto nivel solamente con la alimentación. Ya en el momento de utilizar suplementos es cuando el deportista o la persona o yo ya no alcanzo las calorías necesarias, no alcanzo el gramaje necesario o si yo estoy compitiendo para cierta medalla, dar un extra ahí podríamos utilizar el suplemento, pero eso no quiere decir que con la alimentación no lo pueda lograr. Sí se puede lograr, solamente que es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque es complicado el comer más alimentos, es complicado el comer más verduras, el comer más carnes, es complicado, pero de que se puede, sí se puede. Gracias. No. En el chat nos pregunta América Andrea Reyes. Hace dos preguntas. La primera es, ¿algún efecto secundario al cambiar de suplementos? Y la número dos es, ¿algún efecto secundario al dejar los suplementos de un día a otro?
Ok, para la primera pregunta, ¿algún efecto secundario al cambiar de suplementos? No tendría por qué haber ningún efecto secundario a menos de que tengas alguna patología. Si tuvieras alguna patología, alguna deficiencia de algún micronutriente como alguna vitamina que tengas deficiencia, ahí sí podría haber algún efecto. Pero si eres una persona sana, deportista, que es saludable, no tendría por qué tener un efecto secundario el cambiar de suplemento. A lo mejor posiblemente si utilizamos proteínas en polvo, a lo mejor lo que tal vez quieres decir es si me puede salir acné o este tipo de cosas. Sí podría suceder, algunas proteínas te sacan acné y otras no. Entonces eso también hay que tenerlo mucho en cuenta, pero si en general no tienes ninguna patología, no tendría por qué tener algún efecto. Y la segunda pregunta fue, ¿algún efecto secundario al dejar los suplementos de un día a otro? No, no hay ningún efecto secundario el dejarlo de un día para otro. Bien. Igual en el chat hay otra pregunta de Donato y dice, ¿de qué manera afecta, por ejemplo, tomar refresco un día antes de la competencia? Puede afectar en cuestiones del consumo de azúcar, puede llegar a afectar tanto como los niveles de, de los picos de insulina. Si llega un pico de insulina muy alto, así como sube, puede llegar a bajar. Entonces, si el pico de insulina es muy alto, baja y vas a tener poca energía, te vas a sentir débil. Entonces, en esas cuestiones también depende mucho del deporte que se realice. Si es un deporte de alta intensidad, no te convendría tanto, porque si no bajarías tus niveles de insulina y pues te sentirías mal, débil, sueño, etcétera. Otra pregunta en el chat de Montserrat. ¿A partir de qué edad es apropiado utilizar la creatina en un deportista menor de edad? Aproximadamente no hay un estudio tal cual que indique la edad exacta, pero por lo regular, si ya tenemos más de 15 años, posiblemente ya se puede utilizar. No hay ningún efecto secundario que indique lo contrario, pero por lo regular se podría utilizar desde los 15 años, pero ¿para qué darle un suplemento a un menor de edad? Un menor de edad, en primer lugar, tendría que comer bien. Un menor de edad no tendría por qué estar buscando un suplemento a menos de que esté o que tenga alguna patología. Si tú le quieres dar un suplemento a un menor de edad, entonces quiere decir que ese menor de edad no se está alimentando correctamente. Y lo primordial para los pequeños es alimentarse bien. No hay otra fórmula más que alimentarse bien. Edson Velázquez y Fuentes nos pregunta, en caso de los futbolistas, ¿qué cantidades de alimentos se debe consumir antes de un partido y antes de un entrenamiento? Pues eso más que nada depende de la persona, depende de su edad, de su peso, de su estatura, de la experiencia, de cuánto tiempo va a jugar, todo dependiendo. Hay que recordar que la nutrición es individual, entonces dependiendo mucho en qué juegue, si es delantero, si es defensa, hay que recordar que los defensas creo que corren menos, un portero corre menos, entonces es dependiendo de en qué juegue, su estatura, su peso, su forma de alimentarse. Entonces, no tendría una respuesta tal cual, pero las cantidades son dependiendo lo que el nutriólogo le indique posteriormente al entrenamiento. Posteriormente debe haber como una carga de hidratos de carbono que debe ser un poquito superior, pero como te digo, todo es individual. Hay otra preguntita, igual América Andrea Reyes nos hace dos preguntas. Si un paciente presenta anemia y quiere entrenar en gimnasio, ¿es recomendable consumir suplementos? Posiblemente sí podría, pero yo recomendaría primero educar a la persona a comer de una manera correcta, comer alimentos que les ayuden a poder prevenir o revertir esa anemia. Pero sí podría consumir suplementos, la proteína en polvo le puede ayudar,
porque necesitamos, esa persona necesitaría carne, entonces la proteína le ayudaría, pero siempre es mucho mejor lo que son alimentos de origen animal, no suplementación. Si lo puede corregir con alimentación, sería lo más primordial. Y su segunda pregunta es, ¿en qué patologías o enfermedades no se puede consumir suplementos si entrena? En este caso hay patologías que pueden revertir, por ejemplo, si es una persona que tiene un trasplante de riñón, tenemos que tener en cuenta tanto la cantidad de proteína, de fósforo. Es una dieta más especializada al paciente. Entonces, podría llegar a consumir un suplemento, sí, que sería el típico, la proteína, pero la proteína ya tendría ciertos micro y macronutrientes dentro de su composición y ahí no tendrías tú tal cual el conocimiento de qué es lo que le estás dando, solamente sabes que son tantos gramos de proteína, pero no tienes un control. Entonces, si tiene una patología, lo mejor siempre es empezar con alimentos normales. Sí puede tener un entrenamiento, también depende de la patología. Depende de qué patología tenga, puede tener un entrenamiento de principiante, un entrenamiento de iniciación y empezar con alimentos. Siempre se debe de iniciar con alimentos antes de poder meter un suplemento. Entonces, creo que respondí la pregunta. Por aquí en el chat hay una pregunta que me pareció muy interesante, es de Fabiola Ramírez y nos dice, ¿qué tan importante es usar los suplementos? ¿Puede crear algún trastorno alimenticio? El usar suplementos puede provocar un trastorno de alimentación. Puede llegar a suceder, sí. Lamentablemente sí puede llegar a suceder porque nos enfocamos tanto en el producto que nos venden en marketing, el que te digan, ¿sabes qué? Utiliza esta proteína y vas a subir masa muscular de aquí a mañana. De aquí a 2 horas vas a subir tu masa muscular, cómprame esta proteína. Entonces, hay gente que se dedica completamente deja la comida tal cual y se dedica solo al suplemento. Entonces, estás tomando puros líquidos, ya no tienes alimentos sólidos, estás provocando deficiencias de micronutrientes, entonces puede llegar a provocar una patología y de esa patología puede llegar a haber depresión porque no ves resultados tal cual, entonces sí puede llegar a tener efectos adversos en cuestiones de la composición corporal y la alimentación, pero sí podría ser. ¿Alguien más con alguna preguntita? ¿Ya nadie tiene dudas? En el chat no hay preguntas. Mm, A ver, esta está un poco larga. Valeria Palacios dice, tengo una paciente de 13 años que le he recomendado correr y siempre termina con dolor abdominal, a pesar de que ella ya lleva 4 meses en la rutina. En una ocasión, una nutricionista me comentó que ese dolor aparece porque el paciente no está adaptado a la rutina de correr y que el culpable de ese dolor es el sistema digestivo. Sin embargo, ya lleva 4 meses y aún no se adapta. Puede que esté comiendo mucho o significa que tiene algún problema digestivo. O quizá de acuerdo a su experiencia, hay personas que demoran mucho en adaptarse y por ello el dolor del vientre existe aún. En esas cuestiones, viendo el tiempo que ha transcurrido, posiblemente sí pueda tener algún problema digestivo. Yo creo que ya, sí hay gente que se adapta a los entrenamientos, bueno, también depende de qué tipo de entrenamiento realice, pero si es el típico gimnasio normal, no tendría por qué, o si es el atletismo también que son mucho de correr, no tendría por qué tener un dolor tan intenso. Entonces, yo sí sugiero que tenga que tener una revisión tal cual, que vaya con un médico para poder revisar el sistema digestivo y poder solucionar ese inconveniente, porque si no es muy
No es muy normal que tenga 4 meses y siga con el mismo dolor. Y si sobre todo si es un intenso, si es un dolor intenso, no tendría por qué entrenar con dolor. Entonces, sí o sí tendría que revisar con un médico. Jonathan González Landeros, dinos. Buenas tardes, un saludo para todo el foro. Primero que nada, pues a mí me gustaría saber, tengo esa duda, porque me ha ocurrido a mí que cuando tomo cierta cantidad de proteína me provoca gases. Entonces no sé si esto sea normal, si tengo que hacer algo, si no la estoy tomando correctamente, o quizá estoy tomando mal el producto. Cuando dices que tomas proteína, ¿hablas de suplemento o hablas de alimento? De suplemento, me refiero a la proteína en polvo, específicamente la whey. Sí, es muy común, sí suele llegar a ser común, es como un tipo de efecto secundario. Más que nada, yo creo que podría ser como intolerante a la lactosa, tal vez, no sé si lo has checado eso, porque más que nada la proteína whey es leche, prácticamente leche en polvo, Ah, ok, ok. y si eres intolerante a la lactosa puede llegar a provocar ciertos problemas intestinales. Entonces, tal vez podría ser esa situación, a lo mejor puedes cambiar de suplemento. Hay suplementos de tipo que no son de leche, pero son un poquito más caros, complicados de conseguir, pero si ves que aún continúa tu problema gastrointestinal, yo creo que sí deberías de consumir más alimentos sólidos, carne, pollo, etcétera. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. De nada. Las proteínas en polvo pueden provocar acné, sí, sí pueden llegar a provocar acné. Una pregunta. Ahorita que menciona que, bueno, las proteínas pueden provocar acné, ah, ¿qué otra, qué otro suplemento recomendaría si el paciente gusta consumir, pero por ese problema es difícil? ¿Por problemas? ¿Qué tipo de problemas? Ajá, bueno, o sea, que padece acné, pero si quiere consumir los suplementos o la proteína, ¿qué otra recomendación sería? Hay otro tipo de suplementos para aumentar masa muscular. Hay suplementos que se crean de carne, que hay suplementos de carne, hay suplementos de huevo, hay suplementos de vegetales. Esos podrían ser una muy buena opción. Solamente que tienen sus vertientes, son más caros, pueden llegar a saber mal. Tendrías que consumir más cantidad o más scoops para poder llegar a cierto gramaje. Si en este caso puede provocar acné, lo mejor sí sería dejarlo y probar otro suplemento. O la opción más viable, que es la que yo recomiendo, dejar un poco de suplemento y dedicarme más a consumir cantidades de comida normal, comida sólida, carne, pollo, etcétera. Ok, y otra pregunta. En una persona que entrena para fisiculturismo o un entrenamiento normal, pero si lleva un plan de tratamiento nutricional bueno, ah, si quisiera consumir proteína o no la quisiera consumir, bueno, más bien si no quisiera consumirla, ¿habría algún problema que de algún momento la llegue a consumir y la deje de consumir? No sé si me explique. Si hay algún problema cuando no quiere consumirla y luego sí la quiere consumir, o ¿cómo era la pregunta? Sí, si llevan un buen plan de nutrición, pero quisieran consumir la proteína así de como de último momento, pero la llegaran a consumir, me refiero que sin consultarlo, ¿habría algún efecto o habría algún fallo en su entrenamiento? No, no tendría por qué, porque hay que tener en cuenta que el suplemento alimenticio, tal cual como es la proteína en polvo, sigue siendo un alimento, sigue siendo algo que consumimos en la vida diaria.
Y no quiere decir que si yo me compro mi bote de suplemento y yo me compro 100 kilos o 100 gramos de pollo, quiere decir que me vaya a provocar algo. Es prácticamente lo mismo. Hay que recordar que el suplemento es prácticamente el pollo hecho polvo y pasado por un proceso y lo meten a un bote y es el suplemento que te venden. Entonces, no tendría por qué tener ningún problema, no tener que tener ningún efecto secundario ni nada. Solamente hay que tener en cuenta que si tomamos proteína y no entrenamos, no pasa absolutamente nada. Es como si estuviera comiendo un pollo con verduras, tal cual. Entonces no pasa nada. Gracias. De nada. Y pues nos lanzamos con la última pregunta de Donato. Dice, ¿en qué dosis se debe consumir por día el suplemento? El suplemento por día es dependiendo también los gramos que necesites. Por ejemplo, si me dices tu peso, Donato, en este momento te voy a decir más o menos cuántos gramos de proteína necesitarías tú consumir al día para alcanzar una hipertrofia. Entonces, si me respondes ahorita tu peso, te puedo ayudar con eso. Pesa 66,300. Aproximadamente tendrías que consumir 145 gramos de proteína al día. Lo calculé con 2,2 gramos por kilogramo. Entonces, que sería como lo más óptimo. Entonces, 145 gramos tendrías que consumir al día de proteína. Hay que tener en cuenta que aproximadamente 100 gramos de pollo tiene como aproximadamente 19, 20 gramos. Entonces, tienes que estar sumando los gramos que estás consumiendo. Entonces, si un scoop de proteína tiene 22 o 20 gramos de proteína en un solo scoop, a eso le vas a estar sumando hasta llegar a 145 gramos. Si tú llegas a los 145 gramos al día de tu consumo, vas a tener esa síntesis de proteína y vas a aumentar. Entonces, todo depende de cuánto peses y la actividad que realices. Y ahora sí, ya la última pregunta. Roberto William Tapia Juárez nos dice, ¿recomiendas algunas marcas diferentes que se puedan consumir proteína en polvo aparte de la whey, que sean un poco más económicas? Es que hay muchas, la verdad, hay bastantes proteínas. No estoy peleado con ninguna. Yo creo que más que nada de decirte una marca, más bien tendrías que checar que la proteína esté certificada. Atrás en la información nutrimental, las proteínas tienen una certificación. Mientras tengan esa certificación, están aprobadas y están bien. Si son unas proteínas que venden por internet y que la compras de dudosa procedencia y no tiene una marca de verificación, pues ese tipo de proteínas no son recomendables. Y otro tipo de tip, pues busca la que sea más económica para ti, la que te dure más a ti, porque hay proteínas que las venden muy caras y solamente tienen porciones, creo que nada más tienen como 20 porciones, 15 porciones, y esa proteína que te salió como en 1,600 te va a durar 2 semanas, entonces no es viable. Mejor tendrías que checar una proteína que te dure mínimo un mes o más, que tenga cantidades pequeñas o que no tenga casi nada de azúcares y que la porción sea solamente un scoop para que te dure más, porque por lo regular las proteínas te dicen, tenemos 22 gramos de proteína, pero tienes que echarle 3 scoops y ahí se te va a ir toda la proteína en una semana. Entonces, hay que ver ese tipo de cosas para poder comprar y elegir una buena proteína. Pero como te dije, la que tenga la verificación atrás en la parte nutrimental sería la adecuada, ya nomás dependiendo de la economía. Pues bien, parece que ya fueron todas las preguntas. Nuevamente te quiero agradecer, Cristian, por tu tiempo, tu dedicación y sobre todo por compartir tus conocimientos. Espero que
a cada uno de los que tomaron la ponencia hayan aprendido algo. Igual les recuerdo que pueden seguir a los ponentes en sus redes sociales. Aquí pues podemos ver que está su Instagram. Está en toda la disposición de responder sus dudas. Y pues también les quiero hacer la invitación a que se suscriban al canal de YouTube, donde se estarán subiendo todas las ponencias que se vieron al transcurso de este webinar. Y pues a las páginas de Sanar Therapy, que también estaremos ahí haciendo publicaciones relacionadas a temas que les puedan interesar. Sin más, Muchas gracias, Álvaro, me por la despido. invitación. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos. Y pues cualquier cosa estamos ahí al pendiente. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos los que se conectaron. No se pierdan la ponencia de hoy en la noche. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.